Y empezamos. Buenas noches con todos. Es un placer ver a Pastor Anderson tomando nuevas energías allá en Trujillo. Creo que se las merece todo el grupo. No sé cuántos habrán ido, pero necesitan aire siempre porque la labor es fuerte, ustedes bien lo saben. No que por virtud tengamos algún mérito, ellos bien lo saben, lo conocen, pero siempre Dios es bueno con nosotros. Y siempre hay que recibir de la gracia de Dios y su misericordia todo lo que el Señor quiera darnos, hay que siempre ser agradecidos. Por eso damos gracias al Señor por lo que ustedes están alimentando para después nutrirnos nosotros. ¿Ok? Así que los extrañamos, ya los queremos acá para yo no estar machucando botones. ¿Ya? Les agradezco, muy amable. Bueno, familia. Nosotros habíamos empezado con Pastor Anderson la necesidad de poder dar esta clase de la iglesia, no en el sentido de tirar barro a otras iglesias, sino en el sentido de que qué es lo que quiere el Señor. Todas las personas somos responsables de lo que hacemos. Por consiguiente, el Señor, cuando habló de su iglesia, se refería a las iglesitas que estaban en todo el mundo, en el todo territorio. Y era por el mensaje del Evangelio, cual Él lo había impartido en su persona, en su vida, y que nosotros estábamos como testigos en el camino para poder juntarnos con otros de la misma fe y estar ahí adelante haciendo su gran misión. Eh, en el transcurrir del tiempo, cuando se unifica la iglesia primitiva y sale la iglesia católica y esta se pone dogmática y sale la que conocemos, apostólica romana, y de ahí salen los protestantes y de ahí salen los evangélicos y de ahí, ¡pip!, aparecemos nosotros Pachacute. ¿Ok? Entonces, en ese recorrido, poco a poco, no sé si en estas clases, pero siempre es bueno saber de dónde venimos, ¿no? No solo que tú te reúnes un momento en que por amistad, en que porque escuchaste la palabra o el Señor te puso también en tu corazón, tú aparezcas en la iglesia que ahora nosotros estamos ahí en Pachacute, ¿no? Sino que es porque es un grupo, es un grupo que tiene una bandera y esa bandera dice Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros a poder darles algunas pautas. Si por A o B motivo no estuvieras de acuerdo, no es un área ni tiempo de discusión, es un tiempo de escuchar, separar lo que tú sabes, lo que tú conoces y escuchar. Y es un tiempo de compartir lo que tú crees para que el Señor pueda eh, poner sus ideas. No es la idea de David Troncoso, no es la idea de Pastor Anderson, no es la idea de una diapositiva que está entrando, es la idea de la palabra de Dios. Tenemos necesidad de compartir la palabra de Dios en todas nuestras formas de crecimiento. Entonces vamos a empezar. Teníamos para este momento lo que habíamos puesto ya, creo que les llegó en algún momento que íbamos a ver cuál era la definición de la iglesia y el propósito de la iglesia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que dice estas diapositivas y después entraremos en un conversatorio y sí, ruego al Señor de que puedan tener ustedes o sientan ustedes la libertad de decir lo que está en su corazón. ¿Ok? Bueno. Título, la iglesia, su definición y propósito en la iglesia. Introducción a la iglesia. ¿Qué dice? La iglesia es más que un edificio, lo hemos estado proclamando siempre. Es una comunidad de creyentes. En este estudio exploraremos su definición y su propósito según la Biblia, destacando su importancia en la vida cristiana y su papel en la sociedad. Como vemos en estos primer párrafo, hay una definición que debemos entender, hay un propósito que debemos entender, y de dónde salen estas definiciones y conceptos de la Biblia. No es de una apreciación de un grupo de personas que se pueden estar diciendo vamos a hacer esto u otro.
es de la Biblia. ¿Y dónde impacta? En la vida de lo que nosotros nos decimos cristianos. ¿Y dónde debemos impactar? Hacia nuestro alrededor, que vendría a ser la sociedad. Seguimos. En este gráfico dice, la iglesia no es un lugar para asistir, es una forma de impactar la idea de ustedes, pero dice, la iglesia no es un lugar para asistir, sino un cuerpo para pertenecer. Entonces lo que debemos entender es cuánto más impacta la idea. En tener una iglesia en el cual tú tienes un lugar que vas y llegas ahí los domingos, o lo que está abajo que dice, sino que es un cuerpo y se asemeja más a lo que es el cuerpo de Cristo, y no solo para asistir, sino para pertenecer. Y pertenecer implica de que estás en una unión, tanto como aquellos que están a tu alrededor, como tú mismo, y pertenecemos a una esencia que se llama cuerpo, y sabemos que la cabeza es Jesucristo. Miren lo que dice la glosa. La iglesia se define como el cuerpo de Cristo, ¿ok? Donde cada miembro tiene un papel único. No todos somos iguales. En Mateo 16:18, Jesús establece que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, resaltando su importancia y la fortaleza. No somos solo un título que nos damos nosotros, es un título que nos da la Biblia, y la palabra de Dios es fuerte. Muchos no creerán, está bien. Para eso está la decisión, porque nosotros seremos juzgados por lo que decidimos, no porque seguimos a una persona, a un grupo, sino por lo que decide nuestro corazón. Y tampoco somos lo que decimos ser si es que no hay un compromiso, como hemos visto al principio. Y el compromiso no empieza con la gente que está a tu alrededor, pues es el reflejo. El compromiso es la persona de Jesucristo en tu corazón. Si tú recién estás llegando a los pies de Cristo, vas a ir aprendiendo, pero tu relación con el Señor ya la tienes. No vas a aprender tanto la relación porque ya el Señor a ti te ha llamado y tú te has arrepentido. Al arrepentirte, tú has puesto tus ojos y has puesto tu corazón delante del Señor, y tú has tenido entonces ya una relación personal con el Señor. Entonces el Señor ahora te dice, mira hijo, ahora tienes que ubicarte. No puedes estar solo. Solo no vas a poder crecer. Tienes que ser en un cuerpo. Y en ese cuerpo Dios ha establecido ministerios, ha establecido dones para que se alimenten y lleguen a un propósito. Tú de repente puedes estar pensando, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos a avanzar poco a poco y llegaremos a eso. Sigamos en la siguiente diapositiva. El propósito espiritual. El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios y hacer discípulos, como dice Mateo 28, 19, 20. Estos versículos nos instruyen a ir y enseñar, a enfatizar la misión de compartir el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Es lo que Jesucristo nos dio a nosotros. En Hebreos capítulo 1, el Señor dice que habló de muchas maneras a los profetas al pueblo de Israel, pero ahora dice en este tiempo, en el tiempo que fue la manifestación de Jesucristo, le ha placido a Dios mandar a su Hijo a dar el mensaje que daban los profetas al pueblo de Israel, que siempre fue la misericordia y su gracia para establecerlos de que necesitaban un intercesor. Y ese intercesor para el pueblo de Israel estaba con el título de lo que lo llaman Mesías, enviado, ungido. Para nosotros, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, es la manifestación de este Dios hecho cuerpo, hecho hombre, para que cumpla todos los propósitos que el Señor tenía para nosotros. Pero Él se manifestó a nosotros no solo como una persona más, un ser humano más, sino porque Él todo lo que habló, lo habló de lo que escuchó de su Padre y lo enviaba para nosotros, para que nosotros aceptemos el mensaje. Y ese mensaje era de que Dios, en su misericordia, había enviado a Jesucristo nuestro Señor, como dice Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esa es una roca por la cual en el Evangelio, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿qué dicen los demás que soy yo? Y él le dijo que tú eres el Hijo de Dios. Cuando él proclama esto, el Señor le dice, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que esa manifestación bíblica de la boca de Pedro, y también el Señor le dijo, oye, esto no lo tienes tú por tu naturaleza, sino Dios te lo ha revelado. Esa roca, ese fundamento de concepto, que es Jesucristo nuestra roca, ahí sobre eso iba a constituir lo que ahora nosotros llamamos la iglesia. Se fundamenta en la persona de Cristo. Y la persona de Cristo viene por el Evangelio. Y el Evangelio tiene poder de Dios para salvación. Como decía Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, decía, y no me avergüenzo de este Evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. Sigamos. Ajá. ¿Qué hacen ahí? La iglesia como comunidad. La iglesia actúa como una comunidad, ¿ok? Donde los creyentes se apoyan mutuamente. O sea, que ya el Señor nos está haciendo una descripción de cuál es la forma de esta constitución de la iglesia. Se apoyan mutuamente. No que se quieren poner como ejemplo de otros, sino el apoyo es primero reconocerse a sí mismo delante del Señor con humildad, quiénes somos. Y nosotros debemos tener el criterio de asumir a la otra persona como siempre mayor que nosotros, para que haya la humildad y el comportamiento y poder compartir. ¿Qué vas a compartir? Lo que tú eres, las cosas que tienes, eso no, vas a compartir lo que tienes de Cristo. Esa es nuestra unión. Entonces es necesario que cuando nosotros estemos agrupados en un lugar, como es la iglesia en que ahora estamos en Pachacute, entonces podamos nosotros compartir los principios que Dios manda. En Hebreos 10, 24, 25 dice, se nos anima a no dejar de congregarnos, resaltando la importancia de la unión y el acompañamiento espiritual. No es el hecho de estar en un sitio y, y no faltar a ese sitio. Es el hecho que tienes que unirte por razones por las cuales Dios te alimenta de esa forma. En algún momento estaremos estudiando no solo los versículos que están mencionados ahí, sino el contexto por el cual vienen estas apreciaciones. Y lo vamos a poder entender. No podemos dejar de congregar porque no vas a poder nutrirte, porque no vas a poder enseñar lo que Dios está haciendo contigo. Es por eso la necesidad de que estés ahí para que este cuerpecito vaya avanzando. ¿Ok? Bueno, lo que llamamos iglesia. Existen otros parámetros que no es el momento de tocarlos ahora, pero la palabra está en que la importancia de no dejarse de congregarse no es el fin. El fin está en los otros versículos hacia arriba, desde el 19. Y ustedes van a encontrar ahí cuál es el fin de unirse en un local para adorar al Señor. El fin, el propósito. ¿Ya? Búsquenlo ahí, Hebreos 10, 19 para abajo, y ahí ustedes lo van a poder leer. Sigamos. La iglesia y la sociedad. La iglesia tiene un rol crucial en la sociedad, siendo un farol de esperanza y un agente de cambio a través de acciones caritativas y servicio. La iglesia refleja el amor de Cristo en el mundo. He puesto esta fotito porque ahorita ustedes ven ahí paredes, ¿no? Que el Señor ha provisto por su misericordia en un área que al principio de los que están parte de la iglesia de un principio y ahora de repente recién han llegado, pero eso era solo tierra, solo arena nada más, era una posesión al aire libre. Y el Señor comenzó a poner la misión en el corazón de los siervos que están en Pachacute, empezando por el pastor y su esposa, y comenzaron a hacer las cosas.
para ir creciendo. Y el Señor comenzó a mandar provisión también de otros lugares, cosas espectaculares, cosas que, bueno, en algún momento el pastor tendrá que dar testimonio de eso, pero entiendan de que este crecimiento, todos los que están ahí sentaditos, están recibiendo lo que está hablando este párrafo. Primero, una guía, porque ustedes están haciendo esta labor en Santa Rosa, ¿ok? Santa Rosa para nosotros, como verán, no es un curso solamente de enseñar una doctrina, sino que la práctica de lo que se está haciendo está como muestra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí ahora están enseñando a niños, hay ahí atrás, como ven, personas adultas, hay jóvenes, y están haciendo una labor, todos los que van ahí, pero todos los que van ahí no van porque son buenos o porque tienen un sentimiento muy bueno para otras personas. No, van porque son el fruto de la creencia de que Jesucristo es el Señor y lo manda de esa forma. Por consiguiente, ellos son movidos por fuerzas que vienen espirituales en su corazón para servicio. Ustedes a veces, de repente hay otras fotos más que he podido poner, pero cómo va creciendo este lugarcito en el cual pueden ahora protegerse del aire, de la arena que viene, y tienen un lugar para poder esparcir, para poder predicar la palabra, para poder llevar el evangelio, para constituir personas que si antes vivían de una manera, bueno, ahora están guiados por la palabra de Dios para vivir para Dios, para darle gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor porque permite hacer todas estas labores. Y la conclusión. En resumen, la iglesia es una entidad vital viva. No es una situación de solo que tiene un título, un lugar y ahí se tiene. Ahora, actualmente, sin poner denominaciones, hay iglesias que se han cerrado en lugares de este mundo y hay iglesias que en realidad tienen demasiado lugar, pero va poca gente, porque las prioridades no se han dado como debe ser. Las prioridades se enseñan, las prioridades se nutren, las prioridades se dan porque tú eres parte de esa prioridad. Es decir, perteneces al cuerpo y a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Él habita en tu corazón, Él te mueve a hacer las cosas. Pero cuando las cosas no se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se distorsionan y se alejan del camino y sufren y ahí tienen consecuencias y hay un montón de cosas. En las finales, el Señor siempre establece misericordia y da la oportunidad. Pero ¿para qué perder el tiempo? Hay muchas cosas. El Señor ya viene pronto y el Señor va a venir por sus hijos y va a venir por esa iglesia que es la novia que Él establece y dice, oye, voy a venir y yo la espero y espero encontrarla como yo la he limpiado. Para eso el Señor hizo toda la obra bendita de la salvación. Entonces, en resumen, la iglesia es una entidad vital en la vida cristiana con un propósito claro y definido. Acá no hay medias tintas, las cosas son claras, no le busques tres pies al gato, ¿ok? Su misión de glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo glorificamos al Señor? Cada uno tiene que entender que glorificar al Señor es que vivas de acuerdo a lo que Él ha dejado. El Señor en su palabra dice de que cuando nosotros nos hemos acercado al Señor y por la misericordia de Dios Él nos ha aceptado como hijos, hemos muerto a nosotros mismos. Y entender muertos a nosotros mismos no quiere decir que te prohíbas cosas, sino de que eres nueva persona y por consiguiente ya no tienes las cosas antiguas para buscarlas, sino las cosas nuevas. Y en las cosas nuevas, porque tienes una nueva vida, tienes que buscar qué es lo que debes hacer en esa nueva vida. Y la palabra de Dios te enseña a través de Jesucristo y su Espíritu Santo y las enseñanzas de los apóstoles cómo tú debes vivir. Es una situación diferente a la vida que hemos tenido tú y yo antes en el mundo. Es un compromiso con el Señor, es un aprender continuo, es un sometimiento al Señor y es una situación de estar siempre a la expectativa por la gracia del Señor. Su misión entonces en tu vida es glorificar a Dios y no lo vas a hacer solo, tienes que hacerlo como ahorita lo estamos haciendo en grupo.
¿ok? Que nosotros no guardamos nada de nuestro corazón, sino que podemos proclamar y servir, porque tú no has venido a este mundo en esta nueva vida para sentarte o para hacer tu vida nuevamente, sino a hacer lo que Dios quiere. Y Romanos 12:1-2 te dice que vas a tener que transformar tus pensamientos y cómo eras tú anteriormente para que nosotros podamos comprobar, para entender cuál es la voluntad. Cuando tú mencionas cuál es la voluntad de Dios, tácitamente, es decir, concretamente, inmediatamente, se supone que tú estás obedeciendo, porque entender la voluntad de Dios no es para saberla y solo tener la tabla del 1, del 2, del 3 en la cabeza, sino porque tienes que ejecutar las operaciones, tomar todos los criterios que Dios te ha dado para seguir viviendo. Oye, puede ser que no lo hagas perfectamente, oye, puede ser que en algún momento te sientas débil, pero para todo eso el Espíritu Santo viene y te da soporte. No sé, yo estaría hablando como si estuviera en el trabajo, que cuando se me malogra la PC, yo llamo y viene el soporte de usuario y me ayuda para seguir trabajando. Ok, nosotros tenemos un soporte continuo, que es el Espíritu Santo. Y hay cosas que no sabemos y hay cosas que son débiles en nosotros y nos han traído problemas por el pecado. Entonces, ese soporte que viene de Dios es para nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? Sostenernos hasta que el Señor venga nuevamente. Y el Señor sea en todos nuestros actos glorificado. ¿Ok? Entonces, pero para servir a la comunidad, o sea, no solo el trabajo está dentro de lo que nosotros llamamos iglesia, sino está hacia afuera. ¿Y cómo lo vas a hacer? Puede ser que lo hagas como lo estás haciendo ahora, pero lo esencial es que tu vida sea un servicio a Dios alrededor de donde tú estás trabajando. Y ese es un reto de comportamiento. Ese es un reto de comportamiento. Pero tampoco salgas a hacer las cosas sin razonamiento. Lamentablemente a veces se sale nada más por mucho ímpetu, por mucho emoción, pero no se razona. Y el razonamiento también lo utiliza Dios para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, la iglesia en la comunidad debe ser relevante. Ahora lo que nosotros estamos viendo, la iglesia se ha contraído, ¿no? El cuerpo de Cristo se ha contraído de alguna manera que antes tú podías enseñar, predicar, ahora cuando te escuchan se burlan de ti y tú no sabes cómo reaccionar y no sabes que eso te va a tocar y no sabes que eso va a suceder. Eso no te debe importar, tú debes seguir diciendo, pero no debes seguir diciendo las cosas que tú crees que debes decir, sino las que realmente tienes como Job el compromiso en tu vida, ¿no? Dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, hay que buscar un acercamiento primero al Señor que sea como la de Pablo cuando cae a la tierra y se presenta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, esa revelación por la cual después él queda ciego hasta que el Señor mismo le quite las escamas de los ojos, es porque le dio un mensaje y le dio una misión a hacer. Y él fue pues el pastor de los gentiles. Entonces, para nosotros, para llevar el evangelio, para llevar el mensaje, también tenemos que tener una revelación. Y en un principio, de repente, a veces estamos a oscuras, no entendemos, pero el Señor nos va a abrir los ojos y vamos a tener la revelación para poder hablar. ¿Y qué cosa entonces está diciendo? Guiando a los creyentes hacia una vida de fe, y no solo de fe, sino de acción. Como decía el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos estar listos y preparados para todo lo que nos demande la fe, recordando que no está en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios hace por medio de su Espíritu en nosotros. ¿Ok? Entonces, estemos tranquilos que el Señor es quien hace todo. No creas que tú lo haces, tú te mueves, pero el Señor lo hace. Pues Él pone el querer
como el hacer. Y eso tienes que entenderlo claramente. Entonces, la iglesia eres tú, soy yo y todos los que hoy día escuchamos y los que nos pueden escuchar afuera, que son creyentes de este Dios que nosotros creemos por medio de Jesucristo. Y Jesucristo para nosotros es la imagen del Dios invisible. Y por Él nosotros nos guiamos y Él nos muestra el camino por el poder del Espíritu Santo. Aquel mismo Espíritu, el mismo poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que Dios nos ha dejado al Espíritu para que nos guíe. Pero no creamos pues que estas cosas son solamente conceptos en el aire o en la nube. Son cosas palpables. Y para que sean palpables, tienen que saber sinceramente que tú, yo, oye, estamos muertos y nuestros deseos y nuestras cosas y todo tienen que estar fuera, porque lo que tiene que prevalecer en nuestro corazón es lo que desea Dios. Buscar el reino de Dios primero y todas las cosas vendrán por añadidura. No busquemos a Dios para soluciones, busquemos a Dios porque es Dios y porque tenemos que honrarle. El Señor sabe ya desde ahorita nuestras necesidades. Entonces no hay por qué estar yendo de una manera como que si el Señor no puede hacerlo. Pero lo importante es que te acerques para que tú y yo reconozcamos a un Dios como Padre, a un Dios todopoderoso y que Él sabe las cosas buenas que nosotros necesitamos y cómo se deben hacer. Entonces, yo le pido al Señor que podamos todos encontrar esa reconciliación, si es necesaria, ese avivamiento en el corazón, no ese avivamiento que está en el concepto de la iglesia, no que normalmente tengas pasión para que tú puedas decir, como está en la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, y lo posterior, tu manifestación, tu acción, es al prójimo. Entonces, esto te va a llevar a que no vas a cometer errores en el sentido del comportamiento que debemos hacer a nuestro prójimo, a la sociedad, a la comunidad. Debemos darle un ejemplo de lo que Dios hace. Sí, de alguna manera no vamos a dar nosotros como ejemplo, pero no es porque nosotros tengamos algo adentro mucho virtuoso para que podamos dar a los demás, sino es que creemos ese Dios y te puedo trasladar eso que sé que es verdad que Dios hace en la vida de uno para que tú también creas. Y ese es nuestro punto de encuentro. ¿Ok? Bueno, estimado pastor, hasta ahí llegué. Seguimos con la grabación. Sí, creo, ¿no? O sea, Sí, sí, adelante. sí. Chévere. Bien. No sé si mis hermanos, David, quizás la diapositiva lo retiras para poder verlos a los chicos mientras se graba también, ¿no? Puedo dejar de compartir, ¿no? Claro, claro. Ya estamos. Listo. Wow. Bien, no sé si alguien tenga algo que añadir o tiene una pregunta en cuanto a qué es la iglesia o cuál es el propósito de la iglesia, ¿no? Ujú. ¿Alguno de ustedes? O hacemos la ruleta. Yo quiero agregar algo más, a ver, lo que más o menos he entendido que dice el pastor. Bueno, como he escuchado, dice que la iglesia estamos llamados a guiar a los creyentes y a los nuevos creyentes, y también creo que a nutrir del evangelio, ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros que ya somos creyentes, tenemos tiempo, ya más o menos estamos un poco nutridos de la palabra del evangelio, pero hay nuevos creyentes que se les necesita guiar y alimentar del evangelio, ¿no? Para que ellos sean nuevas personas que igual que como es una, ah, que ellos también vuelvan a enseñar, ¿no? A las demás personas que están buscando a Cristo, ¿no? Nosotros somos ese, ese medio por lo cual se debe extender el evangelio, ¿no? Creo que es la iglesia, como dice, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Cristo es la cabeza. Nosotros estamos llamados a ese trabajo, a esa labor de guiar a los creyentes, ¿no? Y es en conjunto, creo que se va formando la iglesia, ¿no? Amén.
Gracias, Roy. Amén. Gracias, hermano Roy. Muy bien. ¿Alguien más quizás tenga una pregunta, alguna acotación? Puede hacerlo con confianza. Eh, no sé si quisiera yo... Alexander, ¿querías decir algo con toda confianza? Si tenías alguna pregunta, vi que te acercaste a a la cámara. Bien. Si no hay alguien, no sé si han escuchado ustedes un poco sobre am, la diversidad, ¿no? Que hay en la iglesia, ¿no? Entonces, quizás sería hablar un poco sobre eso también, ¿no? Porque a veces pensamos que, así como el ejemplo que pone Pablo, y hoy día David lo ha sacado, lo ha mencionado también, ¿no? De que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Se ha dicho mucho sobre eso, ¿no? Y sabemos de que en todo cuerpo, dice Pablo, no todos son manos, ¿no? O no todos son pies, no todos son ojos, ¿no? Sino que en ese sentido creo que no en el sentido de importancia, porque si vemos un cuerpo, cada miembro del cuerpo es importante. Incluso para esto, en algún momento, no sé si les conté esta ilustración, ¿no? Cuando de pronto dice que la nariz estaba cansada de cargar los anteojos, se quejaba, ¿no? Y decía, estoy cansado, ¿no? Me marca de tanto estar cargando esos anteojos por culpa de esos ojos, ¿no? Que de pronto no veía bien, ¿no? Entonces hacía como una especie de queja, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el dueño? Ya fue como la nariz se estaba quejando, se sacó los anteojos, ¿no? Y comenzó a caminar. Y en el primer tropezón, ¿sabe quién es el que se vio afectado? La nariz, pues, ¿no? Porque cayó el individuo. Entonces, a veces nosotros queremos que todos sean así como un robot, ¿no? Sean iguales, ¿no? En conducta, en servicio, en talento, en don. Pero si hacemos una observación sincera, no todos vamos a ser iguales. Somos iguales ante el Señor, valiosos, porque por cada uno de nosotros derramó la misma sangre, ¿no? No derramó por algunos más, por algunos menos. En ese sentido, todos somos iguales ante Dios. Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, pero en el tema funcional, creo yo, hay una diversidad. Hay una diversidad y es importante a veces entenderlo y reconocerlo, ¿no? En el tema funcional, no todos son evangelistas, aunque tenemos el llamado a presentar el evangelio, pero me refiero en el sentido del don, ¿no? Que no todos son maestros, aunque tenemos el llamado y estamos llamados a poder enseñar la palabra, ¿no? Pero no todos tenemos ese don. Y así, ¿no? En cuanto al servicio y todo lo demás, pero debemos entender de que uno no es más importante que el otro, sino que más bien al contrario, ¿no? Todos nos debemos unos a otros. Lógicamente, siempre y cuando estemos siendo comandados por la cabeza que es Cristo, como lo ha dicho David hace un momento, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo quería añadir eso en cuanto a veces se habla de que la iglesia es diversa, ¿no? Y cierto, físicamente tú te ves, uno es más flaquito, el otro más gordo y todo lo demás, uno es pelucón, el otro le falta cabello, pero esos son detalles, ¿no? Pero aunque yo veo uniformado hoy día Celadas. igual que David, ¿no? Ve puesto el uniforme, mira, ve, pero igual no somos iguales, ¿no? No somos iguales. Entonces, eso quería añadir, ¿no? De entender eso y cuando uno lo comprende, entonces también no va a estar tanto comparándose con el de al lado, sino su comparar, si se quiere llamar, o cuando hacemos las cosas siempre va a ser ver hacia la cabeza, ¿no? Si esto está siendo de agrado para el Señor, no tanto por qué Él no lo hace, ¿no? Porque estaríamos diciendo, no, ¿por qué Él no es nariz? ¿No? Porque yo soy nariz, ¿por qué Él no es? Entonces caemos a veces en eso absurdo, ¿no? Entonces, mis hermanos, es bueno que entendamos eso, ¿no? Que cuando hablamos de iglesia, pero ahí viene la importancia que decía justo David, de no creernos el llanero solitario, ¿no? Porque un miembro fuera del cuerpo se atrofia, ¿no? Entonces, haz la prueba, córtate un dedo y déjalo en un vaso con agua, se va a atrofiar, porque no pierde su funcionalidad, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de estar conectados unos a otros y que siempre estar siendo comandados por la cabeza que es Cristo a través de su Santo Espíritu, ¿no? Que es el que va a unirnos de alguna manera para funcionar como un solo cuerpo, ¿no? Y eso lo digo quizás que podría ampliarlo un poco más también, ¿no? En el sentido no solo en la iglesia local, en la misma iglesia universal,
vas a ver que ciertas iglesias ponen un énfasis sobre algo, ¿no? Entonces, y eso es saludable también, ¿no? Hay que aprenderlo también, hay que saber reconocerlo. En esas cosas quizás vamos a ver ciertas diversidades, mas no debe haber diferencias en cuanto al esencial, ¿no? En cuanto a quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, la salvación por gracia y mediante la fe puesta en Jesucristo. Esas cosas nos deben de unir, pero si por ahí ves que una iglesia de pronto tiene un énfasis sobre algo, es porque así el Señor los está llamando, pero cada quien también, cada iglesia local también funciona en un contexto distinto, ¿no? Y a veces también tomamos como modelo una iglesia que de pronto lo ves que está, el Señor lo está usando y queremos aplicarlo a nuestro Pachacute, por así decirlo, ¿no? Cuando debemos entender que cada iglesia tiene un contexto incluso, ¿no? A través de la historia y también geográficamente, ¿no? Entonces, eso quería añadir un poco. No sé si alguien tenga algo más que añadir, una pregunta que hacer, lo puede hacer con toda confianza. Creo que, pastor, si leemos en Efesios 4, del 11 al 16, vemos lo que estamos hablando, algo más claro, ¿no? De lo que se está hablando, ¿no? Porque Mm. si lo leemos, Dale, dale, hermano Roy. dice 4, 11 al 16, dice, ¿no? Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en Amén. una unión perfecta, dice, a Amén. la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por, por donde quiera de todo, viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe el crecimiento para ir edificándonos en amor. Amén. ¿No? Ahí lo vemos más claro de lo que estábamos hablando, ¿no? De Amén. que Correcto, hermano Roy. Interesante, ese es un buen pasaje el que usted ha citado. Ahí nos habla de quién es el que constituye, habla de la diversidad de ministerios incluso, y habla sobre todo del propósito por el cual él constituye, ¿no? No es el hecho de nada más de dar un título por darlo, ¿no? Sino incluso nos va a describir un poco el propósito, la finalidad, ¿no? Para el cual él constituye, ¿no? Entonces, y qué interesante, pero el que comienza esa obra es el Señor, ¿no? Entonces él es el que constituye, ¿no? Entonces, am, dale, dale, David. Tomando el mismo texto, en el verso 16, me gustaría a ver qué cosa o cómo ven esta parte. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. ¿Qué creen que significa ese verso 16, mis estimados? ¿O cómo ustedes lo interpretan? No estoy hablando literalmente, estoy hablando
que hay una palabra de coyuntura, está hablando de una ayuda mutua. La coyuntura vendría a ser estas uniones, ¿no? ¿Ok? Uniones, ya. Con una actividad propia de cada miembro. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor subió, dio dones a los hombres. Todos. No hay ninguno aquí ahorita en la reunión que no tenga un don. Que no sepa, bueno, esa es otra cosa, que no sepa cuál es su don. Bueno, es como cuando a uno se le pierde el llavero en todo caso, ¿no? Pero sí hay un llavero y hay un don. Que puede ser igual al otro hermano, pero también puede ser diferente, ¿no? Porque no solo hay un solo maestro en la iglesia, ¿no? El Señor pone dones, ministerios. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa coyunturas y que se ayudan mutuamente? ¿A qué les lleva o de repente alguien sabe algo más sobre esto, ¿no? Que podría compartir, ¿no? Se refiere a un cuerpo o a los miembros que encajan perfectamente en- con respecto a este tema, ¿no? A la iglesia o al cuerpo, o quién hace que el que encaje es el cuerpo, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Sí, pero ¿qué cosas son estas uniones? Tener el mismo sentir También para glorificar al Señor. es parte de eso. Lurna está levantando la mano, pastor. Adelante, Lurna. Tu micrófono está apagado. Dale. Ujú. Amén, pastor. En lo que he comprendido en el concepto en el que acaba de leer el hermano, digamos, en la congregación somos varios, como dice bien claro que todos tenemos un don, o sea, algo en el cual para qué somos útiles, porque incluso hay hermanos que se sienten menospreciados porque a veces dicen, no, pero yo no voy tanto a la iglesia o no sé, no, y años no avanzo, incluso con el matrimonio, ¿no? Porque a veces son hermanas que les faltan casar, el esposo a veces no quiere todavía, ¿no? Pero se sienten así inútiles, ¿no? Como dice ella misma. Y yo meditando en eso y cada vez que hablo con ella, tiene a veces, el Señor a veces le habla por sueños, por tal hermano, le sueña tal hermana. Entonces, le digo, hermana, varias veces ya que me sueña lo mismo, y dice, hermano, he soñado a tal hermano, dice. Entonces, ¿has orado por esa persona? Le digo, ¿has orado por su hermano? Sí, sí. Entonces, justo después se entera de algo de que ha pasado o está pasando situaciones espirituales, luchas espirituales, ¿no? Con aquellas personas que les ha soñado. Entonces les digo, ves hermana, tú eres útil en las manos de Dios, no te sientas inútil, Dios tiene un propósito para ti, pero te falta esforzarte un poco más. Entonces cada miembro, desde el más pequeñito hasta el más grande, estamos ahí, o sea, por algo, porque dice el Dios mismo se encarga de traer a todos los hijos de Dios a la congregación. ¿Para qué? Para que escuchen su palabra, para servirlo. Entonces, en el cual comprendo todo esto, ¿no? Que es un para qué. Cada persona, cada hermano está un para qué. Necesariamente, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, complementan todo, incluso hasta la que barre, hasta la que echa agua a la planta, hasta la que sirve, hasta la que predica, el que ora, así. Complemento todo, complementado todo, ¿no? Equipado, mejor dicho, bien equipado. ¿Para qué? Para que llevemos la palabra de Dios en diferentes, digamos, para diferentes personas, en las cuales también Dios está preparando para que vengan más, entonces estar preparados nosotros también para seguir enseñando a los que van a venir, ¿no? Dios es tan maravilloso que a nosotros nos enseña. Primero, ¿para qué? Porque está preparando a más, va a traer a más hijos, incluso para que vengan, ya nosotros avancemos más y entonces hayan enseñados ellos también. Y por parte de testimonio también igualito, ¿no? El Señor nos manda todo equipadamente, ¿no? Nos quiere equipa a la iglesia, mejor dicho, para un servicio aún más de lo que nosotros podamos ver. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros y dice, ¿saben qué? Vayan a predicar tal, vayan a eso. O sea, nos pone el sentir. Más que por obligación, lo tenemos que hacer por amor a Dios, por amor,
retribuir ese amor que Él nos ha dado, ¿no? De eso creo que se trata de que nosotros le sirvamos en retribución por el amor inmenso, la salvación que nos ha regalado, la gracia que nos ha dado, ese regalo inmerecido. Y como digo, no por obligación lo hagamos, sino por amor a Dios, con fidelidad, sí, con ese amor, como dice al Señor, debemos aprender o nos enseña a amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, dice el Señor, ¿no? Y eso es lo que al menos yo trato, no es fácil, sí, pero trato. ¿Por qué? Porque la carne es carne, a veces no nos permite eso, ¿no? Pero tratamos de... Y yo creo que eso les comparto, hermanos, porque a mí incluso me pasa eso, ¿no? A veces no cumplo casi con todo, entonces trato de, cada vez que me hace acordar, entonces trato de hacerlo, porque eso es lo que nos enseña Dios para la perfección de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Lorna. Gracias. Gracias. La idea de la pregunta estaba en eso, pero más hacia el proceso de un conocimiento de cada uno de nosotros con respecto en relación a Dios. Y en ese sentido estamos hablando de que qué cosa me ha dado Dios que yo tengo que compartir con el hermano para fortalecer y crecer el cuerpo de Cristo a fin de que todos, dice, nos edifiquemos para un proceso, ¿no? La iglesia tiene que demostrar a Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa tiene Julio César que puede compartir conmigo y él tiene que creerlo también? No es que me traiga solamente lo que está escrito y lo pueda leer o lo pueda recitar en la Biblia, sino qué cosa el Señor está haciendo en su vida y él sepa que sí está hecho por el Señor, para que pueda compartir conmigo, para edificarme a mí, porque me está dando un mensaje. Él está recibiendo algo de Dios, una actividad propia del Señor, para que él pueda compartir conmigo sin necesidad de manifestar ministerio, don, lo que tú, no, sino con la suavidad, con la naturalidad de que tú eres un hijo de Dios, ¿no? No poniéndote como primera persona, sino viendo y sacando entre toda la actividad que Dios está haciendo en tu vida, lo que hace Dios. En algún momento alguien me compartió a mí que tenía necesidades y muchas cosas, pero él tenía la confianza de que el Señor es un Dios proveedor a todo nivel, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y en ese compartir a mí me dio aliento en mi corazón en el tiempo de mi caminata que hasta ahora tengo para el Señor, y me dio aliento de que el Señor sí es un Dios todopoderoso y que lo que a Él le hizo el Señor, ¿por qué no lo puedo recibir también yo? ¿Por qué no puedo fortalecer mi fe también? Y al tener eso, me sirvió para poder también en algún momento dar también a otras personas para que entiendan que no está en uno la fuerza de poder crecer, está en la confianza. Así se acuerdan ustedes que dice arraigados y cimentados en Jesucristo nuestro Señor. Es lo que nosotros buscamos en todas estas enseñanzas. Primero que la palabra de Dios es tu guía, ¿ok? Porque es lo que tienes ante tus ojos. Porque tú no ves a Dios, tú no ves a Jesucristo, tú no ves el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios te lo revela. Y nosotros creemos por eso, porque la palabra de Dios nos revela. Ahora está el asunto, ¿cómo está andando esa fe en conjunto, en grupo, en la iglesia? Porque tú tienes fe, yo tengo fe, él tiene el esto, perfecto. Entonces, ¿cómo nos acomodamos en esa fe para poder edificarnos mutuamente? ¿Solo en actividades para hacer o también con la boca? Porque Confesión. dice que así es, pastor, por la llenura de tu boca habla, ¿no? Por la llenura de tu corazón hablará tu boca. Entonces, cuando tú hablas, es por eso que estamos pidiendo, queremos escucharlo, porque ahí es donde nos vamos a pulir internamente si hay algún desfase o que para que puedas confirmar que verdaderamente el Señor te está mostrando las cosas y entonces tengas más confianza y te aferres más al Señor. Y el escucharte a ti de lo que el Señor hace en tu vida, entonces nos da a nosotros aliento, porque nosotros sabemos que hay un Dios vivo, no es un Dios solo teórico. Y eso es lo que buscamos en esta comunidad. Se llama congregación porque se utiliza esa palabra, ¿no?
en referencia a lo que era en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios. Es decir, tú eres congregación, tú eres comunidad, porque eres parte del pueblo de Dios y tienes que creerlo. Y si eres parte del pueblo de Dios, entonces tienes un padre. Y si tienes un padre, yo ahorita preguntaría, no sé, a alguno de ustedes, ¿puede describirme ustedes a la persona más querida que tienen en su corazón? ¿Lo pueden hacer? Y cuando ustedes van a describir a esta persona, se van a llenar de emoción, de pasión, porque van a hablar a alguien que lo conocen, que lo han vivido, que han tenido relación, que saben quién es. Y eso es lo que buscamos nosotros todos en el pueblo de Cristo. No teoría, sino la praxis de mi corazón que conoce al Señor y que cuando hablo del Señor no hablo teoría, no hablo concepto, hablo relación. Y eso se aprende y a veces lo tenemos todos, pero no lo descubrimos porque lo vivimos nada más. Pero tienes que tenerlo acá, que realmente esto de aquí va a cambiar entonces todos los conceptos que debemos sacar del mundo, ¿no? Yo le dije antes de empezar al grupo que me he vuelto un poco recalcitrante, ¿no? Un viejo rebelde, porque en realidad el Señor va a venir pronto, estimados hermanos. No quiero asustarlo, no es mañana ni pasado, pero va a venir pronto, las cosas se están dando para eso. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Si queremos diversificar cómo estamos, entonces pongamos la muestra de las 10 vírgenes en los evangelios. Algunas descuidaron su esencia, que era el aceite, y el aceite se ha enseñado en todas las iglesias donde ustedes quieren ir, que es el Espíritu Santo. Entonces, la relación que uno debe tener, el anhelo de estar buscando. Otras 5 estaban en cola, con todas las provisiones esperando a quien deseaban tener en su corazón, a quien deseaban tener su relación. Ese novio, ese esposo, a esa persona que iba a llenar sus vidas y que por eso estaban esperando. Oiga, es profundo para ustedes, han hablado de matrimonios, han hablado de esto y relaciones y amigos. Muchachos, ¿saben qué cosa? Cuando yo antes me preguntaban, yo era teórico y yo sé lo que estoy hablando ahorita. La teoría entra primero, ¿no es cierto? Claro, pero la práctica viene pues con los golpes, viene con las cosas que Dios te enseña y dice que Dios disciplina a quien ama. Entonces, si tú y yo no estamos en ese jolgorio, si no estamos en esa situación, habría que preguntarse cómo estamos viviendo en las cosas del Señor. Somos iglesia, nos estamos haciendo un sacudón, porque también la palabra de Dios dice que la justicia empieza, ¿dónde? En casa, ¿está bien? Entonces, si el Señor, yo creo que el Señor viene pronto, no te voy a poner fechas, no soy como todo lo que ha salido en YouTube, pero tiene que encontrarnos preparados, hermanos, preparados. No es que te preocupes por la fecha, preocúpate por estar preparado, porque tu lámpara tenga ese aceite. Y ese es el anhelo que tiene el pastor y yo en mi persona para poder enseñarles, movernos, y a nosotros mismos, cuidadito, a nosotros mismos. Porque cuando hablamos también nos escuchamos. Y si sabemos que viene del Señor, aleluya, porque también la exhortación es para nosotros, ¿no? Mm, La Gracias. cosa que quema. Amén. Gracias David por aclararnos un poco más eso. Lucy y Kay le habían levantado la mano, no le dimos opción. ¿Querían acotar o preguntar algo? Adelante. Están en silencio, Sí, pastor. sí, pastor. Buenas noches a todos. No, quería, ya lo dijo casi todo el pastor David, no, decir nada más, ¿no? De que, como decía el pastor David, ¿no? De que todos tienen un don, todos tenemos un don que Dios nos ha dado, pero como decía el pastor, también podemos compartir con otros hermanos de qué forma Dios ha obrado en nosotros, ¿no? En nuestras vidas, y dar ese testimonio, ¿no? De que muchas veces se puede pensar de que solamente Dios obra con tal persona y que por eso le va bien a tal persona, ¿no? Pero el Señor no tiene favoritos, ¿no? El Señor obra en todos según su gracia, según su voluntad y le da a cada uno lo que necesita, ¿no? Entonces,
es también una buena forma de poder compartir con las demás personas lo que Dios hace en nosotros, ¿no? De poder contarles cómo Él ha obrado en nosotros, en nuestras vidas, como muchas veces milagros también, ¿no? Que de repente no contamos y algunas personas pueden pensar de que los milagros solamente se quedaron en tiempos atrás, ¿no? Cuando Jesús estuvo aquí, pero el Señor sigue obrando y haciendo milagros y cosas maravillosas en cada uno, ¿no? Eso quería compartir. Bien, gracias, hermana Luz. Quizás ya añadir algo ahí, ¿no? Y aunque David también lo había tocado un poco en cuanto, cuando a veces damos testimonio, David lo decía, usó una palabra, ¿no? Debería ser con naturalidad. Esa naturalidad se va a ver es porque realmente lo viviste, ¿no? No estás armando algo como para querer sorprendernos, o sea, porque también de eso vamos, de alguna manera, se podría caer en eso, ¿no? De pronto, como todos tienen algo que decir de cómo Dios obró en ellos, entonces, y ahora, y que a veces se cae en ese error de querer adornar, quizás, tanto así que podríamos llegar, lo digo y me incluyo, ¿no? Podríamos llegar, lo digo así, a, a que en vez de glorificar a Cristo, mostrar a Cristo, pretender estar mostrándonos a nosotros mismos, ¿no? Y ese es un síntoma de que las cosas no, por ahí no es. No se trata tanto de que, de ti, sino en todo momento tiene que tratarse de mostrar lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces eso, David usó una palabra naturalidad, ¿no? Entonces, cuando las cosas se han dado y realmente tú has percibido que esa situación en la que has pasado y ese aprendizaje teórico, la palabra se volvió real en tu vida y tú realmente experimentaste la fidelidad de Dios y podrías ahora decir de todo corazón y con toda convicción, Isaías 41:10 funcionó en mi vida, realmente Él me ha sostenido, entonces se va a dar con una naturalidad, no hay necesidad de estar agregando cosas, haciendo rimbombante la situación, ¿no? Entonces, es algo de que debemos creo yo, todos aprender, ¿no? Porque esas cosas incluso se aprenden. En algún momento, a veces, por querer, no creo que sea de mala intención, pero también por querer de pronto que la otra persona lo crea, se convierta o crea en Dios, se sale con un testimonio como que, no sé, pues no, yo mira que estuve en la cárcel, el Señor me hizo esto, acá, y como que te hablamos un 90% de cómo, de nosotros y un 10% de Dios, y no es así, ¿no? En todo momento tiene que ser Dios. Entonces, eso lo digo eh, incluyéndome, digo, debemos de tener cuidado, ¿no? Cuando de pronto damos testimonio de Dios. Se tiene que dar con naturalidad. Lo sobrenatural de Dios se, se- se tiene que manifestar con naturalidad, porque sucedió en tu vida, ¿no? Entonces, eso que quería acotar, y así es. Bien, ¿alguien más? Julito, dale. Pastor, sí, eh, como miembros de la iglesia, hablando, ¿no? De que el Señor levanta a sus siervos para edificación de su iglesia, para seguir la obra de Cristo, el ejemplo que Él nos dio, ¿no? Eh, sé que, bueno, yo lo tengo claro, pero también una de las cosas que, bueno, en esa parte es diversa, pero no todos tienen el mismo, o sea, no todos se tienen el mismo don, ¿no? Pero Pablo nos enseña también a que debemos de anhelar esos dones, ¿no? Porque sabiendo que el Señor pone el querer como el hacer, sin humildad al Señor le decimos ciertamente que nosotros queremos conocer aún más de Él y servirle, definitivamente que el Señor no se va a negar y él va a hacer que la voluntad del Señor se cumpla ¿no? En cada persona. Una de las cosas sí que tenemos en común es, aunque no como maestro, aunque no como un predicador, aunque no como o diferentes áreas que nos pueda usar el Señor como siervos en la iglesia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es que en todo momento o donde vayamos como miembros del cuerpo de Cristo, como salvados, redimidos, rescatados, es que presentemos eso,
a las personas. Uno, como testimonio vivo, tus acciones, tu propia vida, o sea, la propia vida de cada uno de nosotros, nuestro comportamiento, nuestro actuar, y también llevando la palabra en todo momento, ¿no? En toda situación, en aplicar en ese espacito que nos dan las personas, llevar el mensaje del Señor, llevarle esa esperanza, llevarle lo que el Señor ha hecho en nosotros también y qué es lo que puede hacer en esta persona, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si en algún momento estamos de viaje o en algún momento estamos caminando por ahí o en tu trabajo te cuentan algo de lo que está pasando a cierta persona, entonces es una oportunidad de cómo es que el Señor puede, ¿no? Ministrar a esa persona o cómo puedes llevar el mensaje del Evangelio. Esas cosas debería ser natural en nosotros y debemos de tenerlos todos en común y deberíamos cultivar eso. Pero a veces se nos olvida, ¿no? De que todos los que hemos creído en el Señor tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvo Pablo, que tuvo la habilidad de poder evangelizar, que tuvo Felipe. Entonces, e incluso el mismo Señor Jesús, ¿no? Eh, con esa facilidad de poder hablar, de poder ilustrar a las personas de cómo es que el Señor nos ha rescatado y cómo es que el Señor puede ayudar a esa persona, ¿no? Pero llevando el mensaje de salvación, ¿no? Que es presentando a Cristo, ¿no? Bien. Ese punto de vista quería. Gracias, Julito. Sí, muy bien. Mientras Julio hablaba, cierto, previo a Julio hablábamos un poco de dar testimonio de lo que Dios ha hecho, algo palpable en nuestra vida. Una de las cosas que quizás estoy aprendiendo hasta ahora es la palabra equilibrio, ¿no? Eh, a veces esto de que estamos hablando lo llevamos a extremos, ¿no? Nos podemos volver puro testimonio, cero palabra. Y a veces somos pura palabra, pura teoría y cero practicidad, ¿no? Pues cero praxis, como decía David, ¿no? De algo concreto, lo que Dios está haciendo, ¿no? En todo momento, cuando damos testimonio de Cristo, no vamos a olvidar de que lo fundamental es presentar el Evangelio, ¿no? O sea, lo otro es el punto de partida, quizás, ¿no? Mira, Dios me ayudó en esto, un tema de sanidad, un tema de provisión, pero finalmente como iglesia hay una responsabilidad, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? O sea, y David decía también, ¿no? Esa es la función, el propósito de la iglesia es mostrar el evangelio, ¿no? O sea, definitivamente ese es el propósito, ¿no? La ayuda mutua, el ayudarnos unos a otros, edificarnos, o sea, no debemos de confundirlo con activismo, ¿no? No debemos confundirlo con caridad nada más, o sea, o solidaridad, eso lo puede ser hasta una ONG, hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces debemos recordar algo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? No es que nosotros seamos creadores de verdad, ¿no? O sea, de la verdad, no, la verdad ya es Cristo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo, ¿no? De diversas maneras, y eso es algo que creo que tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Con el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante, es fundamental estudiar la Biblia, definitivamente que sí, pero así como es importante estudiar la Biblia, también es importante comenzar a dar lo poco o lo mucho que vamos aprendiendo, vamos palpándolo, lo vamos viviendo y lo vamos transmitiendo a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido yo comprendo la palabra equilibrio, ¿no? Entre oidores y hacedores. A veces queremos ser muy hacedores, ¿no? O sea, sin ser oidores. Y Santiago no dijo, ¿sabes qué? No, no oyas, no dijo eso, ¿no? Sino el mismo Romano dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene que haber un tiempo en el que vamos a tener que recibir del Señor, ¿no? Entonces, pero a veces nos vamos a esos extremos, ¿no? Solo oidores o solo hacedores, y la palabra Dios no te muestra eso, sino ambos van de la mano, ¿no? Así es. David, o quizás quisieras agregar algo, o alguien más tenga una pregunta, alguna acotación en cuanto al tema de la iglesia, el propósito de la iglesia, lo puede hacer con toda confianza, ¿no? Luchito, ahí Solo lo una veo. cosa, solo Dale, dale. una Sí, sí. cosa pequeña, pastor. ¿Qué debe mostrar la iglesia? ¿Qué creen ustedes que debe mostrar la iglesia? A Cristo.
Correcto. Y para mostrar a Cristo, ¿qué debemos hacer entonces nosotros que se supone que somos parte de esa iglesia? ¿Cómo muestro yo a Cristo en mi vida? Verdaderamente con mis actitudes, que soy un fiel al Señor, o sea, Está bien, que pero practico mi piedad, en la palabra que nos dice para mostrar a Cristo, ser hacedores, ¿no? está bien, esa es parte de, pero ¿cómo mostramos a Cristo? O sea, miren, es espectacular la palabra de Dios. Dice que Él era la luz y la luz era la vida de los hombres y la luz era el reflejo en los Dándole. hombres, ¿no? De que se necesitaba esa luz para salir de la oscuridad. Entonces, pero esa luz no es un foco ni una linterna. Esa luz es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dice la palabra, de que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él está la plenitud de Dios. Miren hasta qué complicado y qué profundo es lo que nosotros estamos diciendo de nosotros. Ya, Si sabemos que Dios, su gloria, lo que tú podrías imaginarte como el reflector que alumbra a lo largo y llena toda la inmensidad de luz, refleja y lo muestra en Jesucristo. Y Jesucristo trae esa luz, esa gloria de Dios para que se refleje en nosotros. Y esa gloria de Dios vendría a ser como cuando Dios le da los mandamientos a Moisés y él baja con una luminosidad en su rostro. Pero mira, no era el ejemplo de una piedra y unos electrones. Te está diciendo que la palabra de Dios en ti te da esa luz que tiene Jesucristo. Y la palabra de Dios en ti, acaba de decir el pastor, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mensaje. Ese mensaje tiene poder para cambiarte. Entonces, ese mensaje tiene que estar en tu corazón. Son palabras, es cierto, pero esas palabras tienen un poder que Dios ha puesto ahí para que nosotros le creamos a Él. Y ese poder de Dios que es el Evangelio y que es la palabra de Dios está en nosotros trabajando la palabra de Dios para poder decir entonces, oye, hay que mostrar a Cristo. Oye, tú muestras a Cristo porque la palabra de Dios está trabajando en ti. El Evangelio de Juan capítulo 17, cuando el Señor le dice, ya tú los has limpiado por la palabra. Entonces, yo ahorita, Henry, estás ahí. Dime una consulta. ¿Estás con una casaca o tú eres policía? Marino. Marino. Mi estimado Henry, tú me vas a ayudar para hacer un ejemplo, mi estimado. Si tú estás con el uniforme de la Marina y cometes un error y cometes esto, ¿haces un error para ti o para toda la institución? Tu audio, Henry, disculpa, está Henry, muy... tu audio. Tu audio no se escucha. Dale al mute, al micrófono. Ahí Ya, está, ya, ahí, Henry. estaba Ahí está. desactivado. Disculpe, buenas noches. Sí. Buenas noches, Henry. Sí, con la ¿A quién pregunta que perjudicas tú? ¿A ti solo o a la institución? a toda la institución perjudico. Correcto. ¿Ve? Usted es un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, mi estimado. Cuando nosotros nos decimos cristianos, tenemos revestidos, dice, del nuevo hombre que es Jesucristo, Colosenses lo muestra. Y a veces nosotros lo pasamos, sí, o sea, yo sé que eso es verdad. Sí, yo sé porque yo lo leo, sí, porque yo me instruyo. Aguanta, aguanta. Acá el asunto del Señor no es tanto por lo que tú dices, porque el Señor también a ese grupo de personas que hizo muchas cosas delante de su presencia, porque fue delante de él, de sanar y hacer milagros, cuando él dice, yo no los conozco, porque el conocimiento no está en que tú seas de un grupo, el conocimiento está en que tú pertenezcas a ese grupo. Y pertenecer no solo es estar con toda la mancha, pertenecer es porque la institución esta te está avalando que tú eres un marino.
porque tu nombre está registrado en los libros de la Marina, en donde tú estés, ese nombre está registrado ahí. Y cualquier cosa que tú hagas, te van a decir, ah, ya, usted es de tal institución y de tal cosa. Oye, muchachos, la palabra de Dios a nosotros nos dice que nosotros tenemos una profesión. Y esa profesión es de ser cristianos. Entonces, ahí, cuando yo manifieste a Jesucristo, no estoy hablando cualquier cosa. Estoy trayendo toda una doctrina poderosa en la cual lo que yo digo te debe llenar de fuerza, te debe llenar de poder, te debe llenar de la gloria de Dios, del amor del Señor. Y ese amor, francamente, es el que nosotros buscamos en el cuerpo de Cristo para poder andar todos juntos. No digo que no lo haces, hermano, sino que tenemos que pulir un poco nuestra chapa de cristianos para que alumbre con la luz que Dios nos ha dado. El Evangelio, capítulo 5, comienza a decir, nosotros, en Mateo, comienza a decir que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Pero no te la creas tú como gentil. Eso fue primero dicho a los el pueblo de Israel, que ellos que tenían que dar esa moción, porque habían recibido la Torá, porque habían recibido la palabra. Nosotros hemos recibido la palabra viva. Y esa palabra viva, cuando tú la comienzas a nutrirte de eso, entonces vas a mostrar la luz, vas a mostrar la sal, porque es lo que Dios te va a hacer en tu corazón. Puedes haber salido de, como dijo el pastor, de la cárcel, qué sé yo, de todo esto, pero eso es la oscuridad, pero la luz destruyó esa oscuridad. Entonces lo que tienes que mostrar es esa luz. ¿Qué cosa es para ti esa luz? ¿Cómo brilla esa luz? Esa luz es la gloria del Señor en ti, porque esa es la única que nos sostiene como salvos. Es la única que nos sostiene como cristianos. Es la única que nos da la luz para caminar. Es el único camino. Yo puedo saber muchas cosas, pero si no entiendo mi relación con el Señor, que es más profunda de lo que decimos, entonces vamos a tener siempre un poquito de lentitud en el crecimiento, ¿no? Ok, pastor. ¿Cómo me Es por enervo, eso, pastor? Pastor David, que dice que nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, Y a nosotros, hermanos, tenemos que verlos como si lo viéramos a Dios, ¿no? así es. Para querernos así entre todos nosotros como lo queremos a Dios. Por eso que somos imagen y semejanza de ellos. Aleluya. Amén. Imagínate para llegar a ese concepto, ¿no? Mm, Los apóstoles pasaron todo un tiempo de crecimiento y les dio duro el Señor para que lleguen al final, que la llenura del Espíritu Santo recién les daba ese poder de testimonio. Solo digo eso. No es lo que haces, sino es cómo el Espíritu de Dios te hace hacerlo, ¿no? mm, amén. Amén, amén. Julito, dale. Pastor, Pedrito, ciertamente como dijo el hermano David, ¿no? Eh, para llegar al punto de la sal y la luz, y la palabra es ciertamente, ¿no? Manifestada, ¿no? Es el Señor Jesús, porque Él dice que Él es la sal del mundo, que Él es la luz, y por tanto dice, nosotros debemos de ser sal y de ser luz. Y en cuanto a la palabra, ¿no? Que Él es el verbo, ¿no? Que se hizo carne, y ciertamente si esa palabra o esa sal o esa luz habita en nuestra vida, ciertamente vamos a mostrar o vamos a iluminar lo que es Cristo. Y es un muy buen punto, ¿no? Como nos ilustra el hermano David, y ciertamente cuando dice, para poder entenderlo, a veces, quizás muchos a veces no, al principio no entendía mucho por las palabras técnicas que puede hablar el hermano David. perfecto. Ciertamente cuando dice, Ya ¿no? no voy a hablar, pastor. Que no leamos, y ciertamente o sea, no dice que no leamos, no, sino que o sea que si tenemos palabra en nuestro corazón y no la vivimos o no la practicamos, o sea, no mostramos al Señor, eso no quiere decir, yo creo que Él está diciendo que no quiere decir que no leamos, por si acaso. Eso no es lo que está queriendo decir Él. La lectura es muy buena, el leer, el concentrarse, el buscar, el escudriñar. A través de esa lectura el Señor te va a ir mostrando qué tienes que hacer. La palabra de Dios, recuerdan que es un espejo donde nosotros vamos a mirar en qué condición o en qué estado estamos.
Pero eso tiene que pasar cuando leemos, cuando buscamos del Señor. Pero busquemos diciéndole, Señor, ¿qué quieres qué quieres enseñarme? Yo quiero aprender de tu palabra. Entonces, el Señor te va a llevar a leer, te va a llevar a escuchar, te va a llevar a buscar mucho más del Señor, bastante. Y ahí donde tú vas a empezar a entender en qué situación estás, cómo estás, qué debes cambiar, qué debes... O sea, todo y mostrar verdaderamente al Hijo, ¿no? Que es la misma viva imagen de la sustancia del Señor, ¿no? Gracias, hermano David. Gracias a ti. Gracias, Julito. Muy bien. Ahí Luchito lo veo callado hoy día. ¿Qué ha pasado? Silvana le ha dado su... Ya le dio la comida, pero ya está con ganas de dormir. Ya. No, estoy exhausto, estoy cansado. Tenía un trajín Está noqueado. terrible hoy día. Vengo de las Olimpiadas de mis hijos. Estoy pero matado, como se dice, ¿no? Ok. Pero para acotar algo, quiero que primero el hermano pastor David me concluya ese verso 16 de Efesios 4. Lo estoy leyendo, entiendo de que es la coyuntura, ¿no? En la cabeza, es una sola unión y todo. Lo entiendo. La otra parte, al final del verso, cuando dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esa partecita. Otra parte que he entendido de la iglesia, o sea, estaba pensando, creo que desde que amanecemos hasta el final del día debemos ser la iglesia, ¿no? No es que vamos a ser santos todo el día. A veces vamos a caer y vamos a ir a los pies del Señor, como si no estuviera escrito, ¿no? Juan 1:9, ¿no? O sea, Él nos va a limpiar de todo lo que hemos pasado si confesamos nuestro pecado. Y, y yo creo que desde el amanecer, ¿no? Desde que tú abres tus ojos, ya eres la iglesia, ya, ¿no? O sea, ser agradecido y tu caminar con falleza, sin fallar, hasta el final, ¿no? Yo creo que con una oración, con toda tu familia, cuando te vas a dormir, tantas cosas que aprendemos sobre qué somos nosotros, por qué somos llamados iglesia, ¿no? Yo creo yo creo en todo tiempo. Me ha pasado también a veces, también me retumba el estudio de que qué don tenemos, ¿no? A veces veo en el trabajo por ahí una hermanita que siempre para con sus volantes y comparte, ¿no? Y a veces yo también digo, pero ¿por qué yo no soy así? Pero también el Señor me lleva por otro lado y me hacen preguntas y, y hablo del tema, pues no hablo de el por qué, y Dios me ha enseñado en este tiempo de conocer de su palabra para poder explicarle, ¿no? Y creo que por ahí también, a veces el Señor me ha mostrado que tengo al menos ese don, ¿no? Y, y, y de repente no tengo el don de evangelista, pero por ahí puedo, al menos en lo que enseñó, el Señor me ha enseñado, por ahí puedo enseñar, ¿no? Así es. Y Pastor Troncoso, quiero la respuesta de ese verso 16. Está exigiendo, Lucho, mira. Oye, pero no has preguntado, pe. Mira, el cuerpo de Cristo, que es del verso 16, dice que lo que hace crecer el cuerpo es la actividad de los miembros que se edifican. Por consiguiente, no crece por otras circunstancias, sino por el servicio que hace cada miembro de la iglesia a Dios. Y servicio no solo es hacer cosas. El servicio es que esa palabra santo que has utilizado es que está separado para glorificar al Señor, así como hemos hablado de que el uniforme, si no lo mantienes bien y caes en algún problema con el uniforme, malogras a todo el cuerpo. Eso tienes que entender también que cuando tú, yo y todos los que nos escuchan hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos pasado de un sitio a otro. Y en ese otro sitio amerita Dios la honra, la gloria, el servicio.
Y el servicio es como cuando tú lo veías en el templo. Había todo un pueblo que estaba a servicio, pero no todos agarraban el altar, no todos agarraban el candelabro, ni la mesa de panes. Habían otras cosas que se hacían. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas cosas que hacer. Entonces eres separado para hacer eso. ¿Y qué cosa significa separado? Porque te he escogido nada más y esto. No, significa que estás apartado de la otra vida vieja. Entiendo lo que has dicho, pero la enseñanza del Señor es como cuando habla del matrimonio. Y en algún momento hablaremos. Dice que Moisés le dio papeles de matrimonio al pueblo por tal y tal motivo, fornicación y lo que sea, y adulterio. Pero el principio de Dios no era el divorcio. Lo que Dios mandó no era eso, pero por la dureza del corazón del hombre lo dio. Entonces, cuando hablamos de santo, cuando es santo estás apartado, brother, y no tienes por qué pecar. Pero si caes, también te dice Juan, abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor. O sea, tienes esa salida, pero no es un motivo para caer, ¿no? Es que la mala interpretación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estoy justificado a pecar. Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado, me ha separado. Oye, pero meto la pata, claro. ¿Por qué? Porque me falta entregarme más, porque tengo debilidades, porque no he confesado mis pecados, por muchas cosas. Pero Dios a mí cuando me separó no me dijo, oye, ya te he traído acá, estás bajo la gracia y bueno, sé que eres pecador, pécate unos 10 o 10% en el transcurso de tu vida y la vas a pasar chévere. No, 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 esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza. Que todos pasamos dificultades y eso porque estamos caminando, perfecto, yo lo entiendo. Pero la enseñanza de Dios no es esa. La enseñanza de Dios es que hay limpieza. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, como debe ser, ¿no? En la oración, en la entrega, en buscarle siempre, siempre al Señor con la palabra, en anegarnos a nosotros mismos, a todas esas debilidades y seguir avanzando. Pastor, si seguimos así, vamos a hacer vigilia. Bien, hermano, sí. Muchas gracias bien a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Este, Hay muchas cosas más que hablar, por eso el título del curso es La verdadera iglesia, mitos y verdades, ¿no? Vamos a ir, el día de hoy hemos desarrollado básicamente qué es la iglesia y el propósito de la iglesia. Clases siguientes vamos a ir viendo otros aspectos más en cuanto a la iglesia. Entonces, yo creo que ahí va a haber más tiempo también para seguir acotando y como dice, ¿no? Pues si no, nos vamos a la vigilia toda la noche, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchos que tienen que algunos descansar, algunos quizás todavía no han cenado, qué sé yo. Pero bien, entonces, Julito, levantaste la mano, vamos a darle esa oportunidad y nos despides en oración, Julito, ¿ya? Gracias, pastor. En todo caso, el verso 16, hermano David, sería que Dios levanta miembros en su iglesia para ejercer ciertamente un cargo, ¿no? Para poder edificar a su iglesia, ciertamente. Pero que esos miembros de su iglesia, a esas personas que el Señor ha levantado, ciertamente tienen que mostrar un buen testimonio, no solamente para con la iglesia, sino para con las personas. Sería en todo caso. Julio, Vas- antes de que ya ores por terminar, te voy a decir una cosa. El primer ministerio de los dones en la iglesia es el don del Espíritu Santo en tu vida como miembro de la iglesia. Y eso amerita que el fruto del Espíritu debe salir con templanza, dominio propio, amor. Si eso no hay, no vas a llegar al segundo fase. Ujú. ¿Entiendes? Porque quien te da a ti el don es el Espíritu, porque Jesucristo lo ha regalado así. Entonces, es cierto que hay que tener una moderación y comportamiento, porque muchos de los ministerios en la Biblia no están hablando de cualidades, sino están hablando de comportamiento. ¿Ok? Entonces, lo que debemos entender que antes de partir de algo, debemos saber que tenemos el Espíritu Santo y que es la circuncisión que el otro pueblo, Israel, lo tuvo para botar el cuerpo del pecado. La circuncisión que tenemos nosotros es el Espíritu Santo en nuestro corazón que ha botado el cuerpo de pecado y somos nueva criatura ahora. Todo empieza por ese circuito, ¿no? Y es cierto, todos nosotros ya tenemos una situación, el don del Espíritu Santo en nuestro corazón y eso debe dar fruto.
porque hemos sido vivificados. De ahí a otra cosa y otros regalos más que Dios te puede dar para el ministerio de la iglesia, y esa es otra cosa. Pero el primero es el fruto del Espíritu Santo en el corazón. Así es. Amén, amén. Entendí, chamo. Dale, Pastor, dale otro. dígale, dígale. Bien. No, es correcto. Vamos a despedirnos entonces, Julito, oramos. Antes de orar, agradecemos a cada uno de ustedes que se ha conectado y bueno, animarlos, ¿no? A que sigan conectándose y si tienen más preguntas en cuanto al tema, anótenlo y el próximo sábado lo hacen llegar con toda confianza y vamos a poder juntos quizás ir descubriendo en la palabra de Dios las respuestas a las dudas que podamos tener. Y si también quieres acotar algo en cuanto al tema, hazlo con toda confianza. La idea de este estudio de los sábados, queremos es, como decía David, que cada uno vaya manifestando lo que ya ha ido aprendiendo y recibiendo de parte del Señor, ¿no? Ya que como lo que acaban de explicar, cuando tú de pronto manifiestas ese fruto natural que el Señor está haciendo en tu vida, todos los demás somos edificados, ¿no? Todos los demás somos edificados. Entonces, eso es lo que los animamos a hacer, ¿no? Oramos, Julito. Gracias, hermano David, gracias, pastor, por también por la enseñanza del día de hoy. Ciertamente todos somos edificados como creyentes y gracias. Oremos, yo les pediría que oremos también por el hermano David, por el pastor, que siempre tiene, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Que siempre se dan su tiempo, que siempre están ahí prestos para poder enseñar y eso es muy bueno, ¿no? Y lo que dice el pastor es cierto, los que de alguna manera el Señor pone en su corazón poder servir, ahí bienvenidos sean, ahí está la iglesia y que el Señor los guíe, pues, ¿no? ¿Qué tal, oramos? Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, por cómo nos edifica, Señor, con tu palabra, cómo podemos aprender a través de las escrituras, Señor, y a través de las enseñanzas, Señor, de cada uno de tus siervos, Señor, cómo los has levantado, cómo podemos nosotros nuevamente expresar, Señor, gratitud, Señor, y decir gracias por lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, para ser de edificación en donde vayamos, ser de testimonio también, Señor, donde vayamos, con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, mostrando, Señor, el fruto del Espíritu Santo, siendo luz, Señor, en este mundo tan contaminado, Señor, siendo apartados totalmente para ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos, Señor, en sintonía, Señor, en tu palabra, a mantenernos en sintonía con tu Santo Espíritu y escuchar cada cosa que hablan en nuestra mente, en nuestro corazón, recordando tu palabra, por supuesto, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y en tus manos estamos, Señor. Gracias por esta noche bendita. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Cuídense mucho. Los esperamos mañana a las 6 de la Buenas a tarde todos. en nuestro servicio.